Bueno, nuestro tema son las casas astrológicas. Las casas astrológicas, desde un punto de vista sencillo de definición, son las áreas en donde se viven las experiencias. Y bueno, pues hay 12 casas. Estas 12 casas, podría alguno de ustedes preguntar, ¿en 12 casas están todas las posibilidades de la vida? Pues sí, porque en estas 12 casas a su vez se derivan y cada casa tiene 12 posibilidades más todavía de derivarla. Entonces, si multiplicamos 12 por 12, dan 144 opciones o posibilidades de interpretar una casa. Aunque claro, en el curso básico nada más se enseña la base, que son las 12 casas. Pero ya en curso de interpretación se les puede enseñar cómo derivar una casa. Por ejemplo, si yo derivo la casa 5, que es la casa de los hijos, esa casa 5 para los hijos va a ser su ascendente, primera casa. Va a describir las características de la persona, del hijo. Es como si fuera su ascendente. La casa 6 de mi carta va a ser la casa 2 del hijo. Y así la casa 7 para mí es la casa 3 del hijo. Y ahí se ve sus estudios básicos. La casa 4 para mí va a ser la 8, pero para el hijo va a ser su casa 4. Entonces así cualquier casa se puede derivar. Pero bueno, lo importante es que sepan que en curso básico vamos a trabajar con 12 casas. Estas 12 casas tienen una clasificación, primeramente de 4 cuadrantes. Dividimos el zodiaco, la carta natal, en 4 cuadrantes. Si ustedes observan, está dividido por una línea horizontal y una línea vertical. Y resultantes 2 hemisferios, más bien 4 hemisferios. Hemisferio superior, hemisferio inferior, hemisferio izquierdo o occidental, hemisferio derecho u oriental. Y así también 4 cuadrantes. Entonces, esta división tiene que ver mucho con los solsticios y los equinoccios también. Entonces, estas 4 casas donde se divide o se hace una cruz para dividir en 4 cuadrantes, son casas muy importantes. Se les llama casas angulares, porque precisamente están en los ángulos. Entonces, por ejemplo, la línea que marca la línea horizontal, por este lado indica el inicio de la casa 1. Siempre ese de punto se le llama ascendente y siempre va a indicar ese inicio de casa 1. Aquí lo podemos ver. Aquí está el inicio de la casa 1. Y su opuesto, que es el descendente, va a marcar el inicio de la casa 7. La casa 1 o el lado del ascendente, más bien el lado del ascendente, va a marcar el yo y el opuesto va a marcar el tú. O sea, acá soy yo, que es mi identidad, acá eres tú, la relación con los demás. Igualmente la línea que está vertical, en la parte de abajo, en el nadir, se le llama fondo del cielo y la parte de arriba se le llama medio cielo. Son abreviaciones en latín que significan medio cielo al fin y al cabo. Entonces, MC es medio cielo y FC abajo, fondo del cielo. Entonces, acá abajo le vamos a poner origen y acá arriba proyección. O sea, de dónde vengo y hacia dónde quiero proyectarme. Hacia qué meta quiero alcanzar, hacia dónde quiero crecer, hacia dónde quiero desarrollarme. Eso indicarían esta línea. Y el ascendente descendente indicaría yo aquí y ustedes allá, o sea, el tú, yo y el tú. Entonces, una división muy importante con la primera casa, que es esta, y la séptima casa. Estas casas son muy relevantes, muy importantes. Esta primera, y acá abajo también, la casa 4, que es mi origen y mi proyección. Entonces,
Les vamos a llamar casas angulares. Y estas casas angulares es la 1, la 4, la 7 y la 10. Les expongo nuevamente el esquema. La 1, que inicia con el ascendente. La 4, con el fondo del cielo. La 7, con el descendente. Y la 10, con el medio cielo. Esas casas las vamos a llamar casas angulares. Y en su equivalencia a los signos del zodiaco, corresponden a los signos cardinales. O sea, Aries y su opuesto Libra, Cáncer y su opuesto Capricornio. Entonces yo les puse aquí que son las zonas de influencia más importantes, ya que se refieren a la actividad del individuo, a los acontecimientos importantes y a las influencias dominantes, tanto en carácter como en destino, como en entorno. Entonces estas casas se les considera las más fuertes y poderosas en sus efectos. Se refieren a factores más identificatorios de la vida de una persona, como son, por ejemplo, la casa 1, que es la personalidad. La casa 4, que es el hogar, todos tenemos un hogar. La casa 7, que es el matrimonio. Y la casa 10, que es la profesión. Todo lo que está asociado a estas casas angulares tiene que tener una consideración o una preocupación, digamos, por los planetas que haya en esas casas. Hagan de cuenta como que marcan más a la persona. Por ejemplo, a una persona la obliga a desarrollarse y crecer, por ejemplo, en su carácter. Este es en cuanto a la casa 1. La casa 4, por ejemplo, tiene que ver sus raíces, de dónde proviene. Y la casa 1 y la 10, por ejemplo, son las principales, y todo planeta que se encuentre aquí se dice que está en dignidad, porque tiene una fuerte influencia en la vida y en el carácter de la persona. Entonces, ahorita considérenlo así, ahorita vamos a seguir explicando más a detalle esto. Las casas sucedentes son la 2, la 5, la 8 y la 11, y corresponden a los signos fijos y representan cosas materiales o morales del individuo. Entonces, la casa 2 es la que le sigue a la casa 1 y su opuesta a la casa 8, que le sigue después de la casa 7. Igual la casa 5 tiene que ver después de la casa 4, que es la angular. Entonces, es así: angular, sucedente y cadente, que es el equivalente de cardinal, fijo o mutable en signos. Igual aquí, la casa 10, la casa 10 le sigue la 11, y esta casa 11 es sucedente. Entonces, son menos poderosas que las angulares, aunque más fuertes que las cadentes, o sea, las que siguen. Y tienen que ver con tienen una influencia estabilizadora, que describen cómo una persona utiliza sus recursos materiales e indican de qué manera va a proseguir su camino una vez que inició algo. Las casas cardinales es cuando se inicia. Las casas materiales es cómo utiliza esos recursos materiales la persona o cómo continúa su camino. Estas casas dan, por lo tanto, fijeza, estabilidad, y es el resultado de un esfuerzo que tiene en la vida. Y las casas, por ejemplo, son la 2, que es precisamente lo que con su esfuerzo generan riqueza. La casa 5 tiene que ver con los hijos. La casa 8 tiene que ver con las posesiones de otros, y la casa 11 tiene que ver con los objetivos, los anhelos, las esperanzas, pero también lo que recibimos de la carrera. La carrera es la casa 10, y la 11 los ingresos que recibimos de esa carrera. Así también las condiciones de la empresa para la cual trabajamos.
Después le sigue las casas cadentes, que sería el equivalente a signos mutables. Las casas cadentes es la 3, y aquí se cierra un ciclo angular, sucedente y cadente. Entonces, la siguiente cadente sería angular, sucedente y cadente, la 6. Luego otra vez angular, sucedente y cadente, la 9. Y continuamos con otro ciclo, angular, sucedente y cadente, la casa 12ª. Esto es muy importante que les quede claro, porque de ahí partimos mucho en la interpretación. Entonces, las casas cadentes son la 3 que les acabo de describir, la 6, la 9 y la 2. Es como si fueran los signos mutables. Y precisamente, bueno, aquí les puse, corresponden a signos mutables y representan el pensamiento y el trabajo del individuo. Entonces, son las casas que tienen menos fuerza, pero que son las casas que dan la dirección a seguir, o por lo que el individuo se adapta a condiciones de su vida. Estas casas tienen la cualidad de dispersión o difusión, de ahí que dispersan las energías en el medio ambiente. O sea, no tienen la estabilidad de las casas sucedentes ni de acción, que es el impulso, pero conceden adaptación, por ejemplo, al pensamiento, y se refiere a intereses mentales, como es el caso de la casa 3, a cuestiones de trabajo, la casa 6, a los viajes y estudios, que es la casa 9, y asuntos más ocultos, que es la casa 12ª. Entonces, esta es una división de las casas, angulares, sucedentes y cadentes, equivalente a cardinal, fijo y mutable en los signos. Hay casas personales, que son la 1, la 5 y la 9. Vamos a verlas, que equivaldrían a los signos de fuego. Es otra división. Casa 1, que correspondería a Aries, casa 5, que correspondería a Leo, y casa 9, que correspondería a Sagitario. Se les llama casas personales porque de alguna manera tiene que ver con la vida del hombre en sí mismo. Bueno, aquí se los puse, con sus hijos o su proyección o su existencia o su trascendencia a través de sus hijos. De ahí que muchas veces a los hijos les ponen el mismo nombre de los padres y de alguna manera quieren verse realizados los padres a través de los hijos. Si a un padre le gusta algo en la vida, quiere que al hijo le guste lo mismo. Si un padre tiene una carrera, a lo mejor es médico, quiere que su hijo sea médico. Entonces es una forma a veces inconsciente de trascender a través de los hijos. Y le puse el desarrollo de la personalidad, la educación, la progenie, la evolución de las ideas superiores. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los hijos y Dios, la casa 9. Tiene que ver personalidad, casa 1, educación, los hijos, la progenie, casa 5, y la evolución de las ideas, que es la casa 9. Si tienen dudas, me dicen. Hay otra división que son las casas materiales. Las casas materiales tienen que ver con los recursos precisamente materiales. Corresponden a los signos de tierra y tienen que ver con las posiciones del ser humano, su fortuna, sus necesidades, sus realizaciones efectivas, su crédito y su posición social. Tiene que ver con la casa 2, que es el dinero, la casa 6, que tiene que ver cómo se genera el trabajo, el servicio que prestan, y la casa 10, que es la profesión. Más adelante vamos a explicar casa por casa. Hay clases sociales que corresponden a los signos de aire, que sería la casa 3, la casa 6 y la casa 11, que correspondería a Géminis, a Libra y Acuario. Tiene que ver con las relaciones, los hermanos, los colegas, hermanos por la casa 3, los colegas, los colaboradores asociados al cónyuge con la casa 7, los amigos y enemigos, la popularidad, la sociabilidad, que es la casa 11. Enemigos no, más bien los amigos. Enemigos no. Y hay casas ocultas, que es la 4, la 8 y la 12. Estas casas corresponden a los signos de agua, que es Cáncer,
Escorpio y Piscis, que sería equivalente a la casa doceava. Y representa la vida interior o psíquica y emocional de las personas, sus aspiraciones secretas, las pruebas, las cosas fatales y dolorosas, las tristezas, preocupaciones, las herencias, los lazos familiares, la pérdida de libertad, la muerte. Entonces, nada más para que vayan considerando esta otra división. También está lo de las casas felices. Estos se los mandé, me parece, en los apuntes que les envío, que son las casas 2, la 5 y la 11. Casas felices se refiere, por ejemplo, la 2, porque es una casa que genera riqueza, genera dinero. La casa 5 tiene que ver, aparte de los hijos, tiene que ver con amoríos, con flirteos, con el amor que hemos acumulado y que la vida nos los entrega a través de esta casa. Entre ellos pues, está incluido el amor hacia los hijos, las creaciones, los hobbies, las vacaciones, etc. Y la casa 11 tiene que ver con la relación de amigos, o sea, la convivencia a través de amigos. Aquí le puse la fortuna, los placeres, que es la casa 5, los amores, la casa 5, las esperanzas y amigos, que es la casa onceava. Pero también la casa onceava representa los ingresos que tenemos de nuestra carrera. Y también les puse casas infelices, que es la 6, la 8 y la 12. Estas casas se refieren a casas de la salud. La casa 6 tiene que ver con problemas de salud, pero también con el trabajo, sobre todo el trabajo obligado. El trabajo que no nos gusta, pero que tenemos que trabajar porque tenemos que comer. La casa 8 que representa las cirugías y la muerte, pero también la trascendencia. Y la casa 12 que representa la fusión, pero también representa las hospitalizaciones, los destierros y todo lo que representa a los enemigos ocultos. Por eso estas casas se les tiene el nombre de casas infelices. Y acá abajo les puse, representan la enfermedad, la muerte y las pruebas de la vida. Las tres representan esas pruebas de la vida. Profesor, la filmina de estas infelices no... ya. Eso era. Sí, lo que pasa es que lo volví a colocar porque acá no se ve. Entonces, estas casas, pues, a nadie les agrada estas casas. Y, por ejemplo, si hay muchos planetas en estas casas, pues ya podemos deducir a qué viene la persona. ¿Cuál es su reto en la vida? Y su reto tal vez represente tener una buena salud. Entonces, esto nos va dando una idea prácticamente de en dónde están agrupados los planetas. Los planetas, las casas en donde haya mayor agrupación de planetas, esas casas son importantes y vitales para nosotros. Entonces, si yo veo una casa que tiene 4, 5, 3 planetas, pues esa casa hay que tomarle atención, porque es un área muy importante de la vida del individuo. Maestro, también la casa 1 es de salud, ¿no? ¿O no? Sí, también. También tiene que ver, la salud tiene que ver la fortaleza del cuerpo, la resistencia de nuestro cuerpo. Y como la casa 1 tiene que ver con el cuerpo físico, entonces de alguna manera, pues representa esa resistencia a las enfermedades o a esa facilidad para las enfermedades. Por ejemplo, cuando Capricornio está en el ascendente, representa debilidad, ya debilidad física y de alguna manera deformidad del cuerpo a través de los huesos. Puede predisponerle a ciertas enfermedades que tengan que ver con la estructura del cuerpo, como son, por ejemplo, cuando se deforman los huesos, las articulaciones, cuando se van chuecos, todo eso tiene que ver con el signo de Capricornio, pero eso lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Ahorita les puse una relación muy breve de lo que cada casa para que se vayan familiarizando. La casa 1, la vida del individuo en general, su apariencia física, temperamento, las tendencias hereditarias y su personalidad. La casa 2, las finanzas, la gestión, la adquisición, el deseo de posesión, la fortuna, los bienes adquiridos por el trabajo, las ganancias y las pérdidas. La casa 3 tiene que ver con el intelecto concreto, la creación, la transmisión de ideas y las comunicaciones, los escritos, la publicidad, los viajes cortos, los colegas, los parientes consanguíneos, hermanos, hermanas, los vecinos,
y también los estudios básicos y también todo lo que representa la comunicación en nuestro entorno, como es el correo, como es el telégrafo, como es la comunicación por teléfono, etcétera. La casa 4 representa el domicilio, la herencia, las bienes raíces, la condición, las condiciones del final de nuestra vida. Indica cómo vamos a vivir la última etapa de nuestra vida. Por ejemplo, si está Saturno o Capricornio en casa 4, lo más probable es que vayamos a terminar con una enfermedad crónica. Y si no es así, pudiera ser que solos o de alguna manera a lo mejor frustrados. Tiene que ver mucho, no nada más el signo y la casa, sino el regente, el dueño de esa casa, dónde está. Entonces tiene que ver con los padres, tiene que ver con uno de los progenitores, sea el padre o la madre. Entonces ahí nosotros tenemos que buscar quién tiene mejor esas características. Por ejemplo, si está Capricornio, pues vemos qué padre responde mejor a esas características de Capricornio, porque el opuesto va a estar Cáncer, la casa 10, que representa el otro progenitor. Entonces, ¿quién era más protector, más hogareño, más doméstico? Eso va a definir, en este caso de Cáncer Capricornio, dónde está cada uno de los padres. Representa nuestro patrimonio, la herencia, tanto de propiedades como psicológicas o psíquicas, porque también representa el linaje que traemos, de dónde venimos, de qué tipo de familia venimos. Tiene que ver todo lo que tiene que ver con terrenos, casas, la influencia familiar o los patrones familiares y los atavismos y todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles. La tumba, bueno, tiene que ver con la tumba porque indica, es una casa de finales, indica en qué condiciones nos vamos a ir. La casa 5 tiene que ver con todo lo sentimental, el amor, los sentimientos, todo lo que tenga que ver en los hobbies, el terreno artístico, teatral, las exhibiciones, las diversiones sociales, públicas, los placeres, todo lo que tenga que ver con especulación, docencia o enseñanza también. Pero aquí, a diferencia de una profesión, es lo que a uno le gusta enseñar. Por ejemplo, si alguien sabe bailar, pues da clases de baile, pero no tanto lo hace por dinero, lo hace por placer, por satisfacción, porque le gusta transmitir, digamos, ese talento, esa capacidad que tiene. Entonces, la casa 5 es precisamente ese tipo de actividades y todos, si quieren ver la casa 5, todos tenemos algún talento para alguna actividad. Yo, por ejemplo, en la casa 5 tengo a Urano. Entonces, como es una casa de enseñanza, a mí me gusta dar cursos de astrología, que es lo de Urano. Y eso no implica que yo viva de la astrología, sino es más por placer. Entonces, es un ejemplo de qué es lo que representa esta casa. Tiene que ver con los hijos, los amores libres, los amantes, las apuestas, tiene que ver en las mujeres con los partos, con sus menstruaciones, la cantidad de hijos que puede tener, o el signo por lo menos si es fértil o estéril. Ya para verlo la cantidad de hijos se usa un poco de numerología. Tiene que ver cómo se viste uno, los colores que uno le gusta tener para vestir. Entonces esto representa la casa 5. La casa 6 está relacionada con la salud y la evolución de las enfermedades, los servidores y empleados, el trabajo forzoso, obligado, inclusive los trabajos que no nos gustan pero que tenemos que trabajar, a diferencia de la casa 10. Las situaciones subalternas, el confort y la higiene, los tíos, las tías, las mascotas y todo lo que sea servicio público. También tiene que ver con los hábitos. ¿Qué tipo de hábitos o manías tenemos? Esto también se ve en la casa 6 y, por ejemplo, dependiendo del signo, nos va a indicar también el tipo de trabajo que tenemos. La casa 7, la casa, ¿qué ole? Me faltó la casa 7. Bueno, la casa 7 tiene que ver la relación que tenemos con los demás. Tiene que ver con la firma de contratos, todo lo que es contratos, firmas, o sea, todo lo que sea cuestiones legales, jurídicas. Tiene que ver con las características de la pareja, lo que buscamos en una pareja.
Tiene que ver con los divorcios también, con las separaciones. La casa 8 tiene que ver con la muerte, la regeneración, la transformación, las herencias, los legados, la acción sobre una nueva base hacia el progreso, la renovación. O sea, eso implica una transmutación, transformación o una muerte. Tiene que ver con el dinero de la pareja, los testamentos, y tiene también que ver con la sexualidad. Muchos problemas de sexualidad se ven aquí, agresiones, violaciones, etcétera. Entonces, la casa 8 también tiene que ver con impuestos, deudas fiscales, bonos, premios, bonos de actuación, rifas. Todo eso tiene que ver la casa 8 cuando uno recibe dinero. La casa Maestro, 9, ahí en la casa 8, ¿cómo se ve un abuso, por ejemplo? por ejemplo, que si es en la infancia, vamos a suponer que la casa 8 está Géminis. Entonces el regente, que es Mercurio, estaría en la casa 12ª o estuviera Mercurio en Escorpio. Entonces ahí nos hablaría de un abuso sexual. Pueden ser varias formas. Un planeta mal aspectado con los maléficos. Los maléficos pues, puede ser Marte, puede ser Urano, puede ser Plutón, inclusive Neptuno. Y también se ven las tendencias homosexuales o de homosexualidad. Con Neptuno ese, me imagino. Para los hombres nada más Neptuno. Para las mujeres es diferente la homosexualidad. Entonces, pero todo referenciado a la casa 8, planeta o regente del planeta. Entonces, no hay un solo patrón que diga, por ejemplo, de violaciones. Hay varias formas de checar si hubo una violación o una agresión. Gracias. Más adelante vamos a ver ejemplos. La casa 9 tiene que ver con la mente abstracta o especulativa, todo lo que tenga que ver con el extranjero, los viajes al extranjero, o largos viajes por tierra o por mar, dependiendo del signo que esté. Tiene que ver con el desarrollo espiritual, las aspiraciones superiores, la filosofía, la ley, la religión, las ciencias elevadas, los estudios universitarios de posgrado y lo que buscamos, por ejemplo, para trascender. Ya depende del planeta y el signo. Todo esto nada más es algo somero, es algo ligero para que se vayan familiarizando. La casa 10 tiene que ver con la carrera de la persona, el éxito, la acción en la sociedad, o sea, el papel que juega en la sociedad, el brillo personal, el éxito social, el crédito, no crédito bancario, sino el crédito en su persona, los honores, la gloria, la celebridad, lo que ha escogido la persona libremente, a diferencia de la casa 6. La casa 6 lo que es obligado. Aquí lo que la persona le gusta hacer. Entonces aquí tienen que ver con también la imagen que ven en nosotros las personas. O sea, si por ejemplo alguien tiene Neptuno en la casa 10 o está Piscis, en el signo de Piscis, la casa 10, pues se verá como una persona nebulosa, una persona mentirosa o una persona muy cambiante o una persona muy voluble. Si está Capricornio, van a verse una persona rígida, seria, una persona pues ahora sí, no muy expresiva o muy austera en su manera de expresarse. Y puede ser con gestos inclusive, o puede ser de actos. Entonces representa esa imagen y representa a uno de los progenitores. Aquí, igual que la casa 4, hay que buscar. Yo, por ejemplo, tengo Capricornio en la casa 10. Y, por ejemplo, a mí en el trabajo siempre me dieron puestos de autoridad porque me ven una persona, o me vieron como una persona responsable y una persona confiable. Entonces siempre me daban ese tipo de puestos para dirigir gente o para organizar. Y, por ejemplo, Capricornio en la casa 10 corresponde más a las características de mi madre. Y mi madre, pues, es
dura de carácter, exigente y muy fría, realmente muy fría. Realmente yo recordando hace años, recordé que pues nunca tuve un abrazo de ella y no me había dado cuenta. Entonces todo eso implica esa casa, pero también indica el éxito cuando llega. Por ejemplo, con Capricornio, el éxito o la autorrealización o los honores o la gloria, lo que quieran, llega ya en edad madura o inclusive ya en edad, digamos, a lo mejor de tercera edad, porque ese es el efecto de Saturno Capricornio. Ahora, si está el sol ahí, por ejemplo, Tom Cruise tiene el sol en casa 10. El éxito pues le llega sin mucha dificultad. La casa 11 tiene que ver con todas las cuestiones de amistad, las esperanzas, los proyectos, los colaboradores, la popularidad también, las protecciones, la actitud del individuo hacia sus amigos y relaciones, pero también tiene que ver las condiciones de la empresa en donde trabajan. Tiene que ver, por ejemplo, si está Saturno o Capricornio en casa 11, quiere decir que tienen un empleo de mucho trabajo y poca paga. Igual si tienen Júpiter o Sagitario en casa 11, quiere decir que las condiciones de su trabajo son óptimas, que tienen un puesto de jerarquía y que les va bien con los ingresos. Y que las instalaciones son cómodas, agradables, muy satisfactorias, a diferencia de Capricornio Saturno, que son rústicas o deterioradas las instalaciones, o muy frías, o muy húmedas las instalaciones donde trabajamos. Finalmente, la casa 12 tiene que ver con los problemas, preocupaciones, tristezas, pruebas, la fatalidad, las enfermedades crónicas y todo lo que requiere hospitalización, la pérdida de libertad, las cárceles, asilos, las traiciones, las cosas ocultas, enemigos secretos, los complots, emboscadas, los trabajos sucios, la soledad, el exilio, la vida oculta, el desapego de las cosas materiales, el renunciamiento, pero también representa la evolución interior, el suicidio, el vicio, aunque también es una casa espiritual, que a través de vivir muchas situaciones muy difíciles, llegan a trascender toda la problemática de la casa 12 y son personas muy elevadas en conciencia. Tiene que ver también con personas muy religiosas o muy sectarias o muy enajenadas. También representa la etapa prenatal. Ahí se puede ver, por ejemplo, cómo se gestan las enfermedades. Se puede ver si dividimos la casa 12, por ejemplo, en 3 partes, y si nacemos, o estamos dentro del vientre materno 9 meses, pues cada división representará 3 meses. Y vemos los primeros 3 meses del embarazo que sucedió, los siguientes 3 meses y así. Y podemos determinar, por ejemplo, que si hubo, pues, por ejemplo, si está Saturno, por ejemplo, en el segundo tercio de la casa, podemos deducir que pues el padre de alguna manera había tristeza en el padre o en la madre, o de alguna manera se sentían frustrados o con muchas preocupaciones. Y todo eso se va a grabar en el disco duro del bebé. Entonces, como ven, pues es a grosso modo las casas o la interpretación de las casas en una primera parte. Vamos a seguir con... Si tienen alguna duda, me dicen. Vamos Un a ver suicidio en casa 12, ¿cómo se representa, maestro? ¿Con qué planetas? cuál tiene que ver con no hay una sola forma de ver el suicidio. Tiene que ver con aspectos muy tensos o muy fuertes. Y también tienen que combinarse la casa 12 con la casa 8. Al fin, la casa 8 también es de muerte. Entonces, yo tuve una alumna que tenía a su esposo y me decía que su esposo, pues cada rato le decía que se quería suicidar. Y un día hicimos una excursión a San Rafael, ahí por Amecameca, y el chavo era bien alegre, muy optimista, y yo dije, pues no, ¿cómo va a pensar en el suicidio? Y vi la carta y tenía muy tensa la casa doceava, con planetas muy fuertes, mal aspectados. Ya no recuerdo exactamente.
Y pues, ¿qué creen? Que sí se suicidó. Sí lo cumplió. Y yo me quedé Pero impactado. también el suicidio puede ser inconsciente, ¿no? Por ejemplo, los drogadictos, los alcohólicos, Así son es. personas. Ujú. Sí, claro, también. Así es. Así es. Y mucha gente que de alguna manera se deja morir, que no tiene anhelos de vivir, que se aísla y de alguna manera pues inconscientemente está buscando ese momento. ¿Cuáles serían esos planetas que afectan esa casa? Entonces, Pueden Marte. ser, pueden ser varios, pueden ser el Sol, puede ser la Luna, pueden ser cualquier planeta, sobre todo los planetas personales. Los planetas personales que puedan estar en la casa doceava o que puedan estar mal aspectados con el dueño de esa casa o el planeta regente. Entonces, para comprobar eso en una carta natal, por lo menos debes tener 3 indicios, por ejemplo, de que una persona intente suicidarse. No nada más basta la casa 12, hay que ver la casa 8, hay que ver la casa 4. Entonces, se tiene que hacer. Igual cuando, bueno, yo he buscado la muerte, tengo que comprobarlo con 3 diferentes interpretaciones de diferentes planetas. Entonces, así también el suicidio. No es tan sencillo de verlo así a simple vista. Entonces, vamos a ver con qué es el ascendente. Profesor, disculpe, en el caso de las casas donde no hay planeta. Ahorita vamos para allá. Okay. Espéreme, déjeme ver. Déjeme ver si le adelanto. Aquí están, miren. Cuando en un tema encontramos casas vacías, o sea, no ocupadas por planetas, no debemos concluir que el tema no da ninguna información sobre las cosas que se refieren a estas casas. Al contrario, puede hacerse deducciones interesantes teniendo en cuenta, por un lado, el signo zodiacal, situado en la cúspide o punta de la casa, y por otro lado, combinando esta influencia con la del planeta que gobierna este signo. Su posición en el tema por signo y casa y los aspectos que recibe es como si todo estuviera en esa casa. Por ejemplo, si su casa, ¿qué le gusta? La casa 6 no tiene ningún planeta, pero vamos a suponer que cae en Escorpio. Entonces, al caer en Escorpio, la casa 6 tiene un dueño. Bueno, más bien tiene 2 dueños, que es Marte y Plutón. Y Marte y Plutón están en otras casas y en otros signos. Pues todos esos contactos que tengan Marte y Plutón, dueños de esa casa 6, todos esos contactos van a afectar la casa 6. Y entonces pareciera que está vacía, pero no, hay que ver los contactos que tenga el dueño de esa casa. Esa es una. Otra, que puede representar una casa vacía que no es mucho del interés de la persona. Pero esto tenemos que comprobarlo con el regente. Si el regente no tiene muchos contactos, pues es una casa que la persona no le interesa o no es necesaria para su proceso evolutivo. Y así pues, está bien, no hay ningún problema. Vemos si alguna de las cartas que veamos me dicen si hay una casa vacía y lo comprobamos a través de su regente. Maestro, yo tengo 2 casas vacías. Ok, pues lo vemos ahorita si quiere. Yo también, 2 casas vacías. Ok. Y Entonces, yo 5. 5 casas vacías, ok. Hay muchas consideraciones de las casas, muchas. Sobre todo en la cuestión psicológica. Pero eso es un poco más detallado ver casa por casa. Ahorita les di un panorama general de las casas. Vamos a ver dos. Pues las casas cardinales las vemos a detalle a nivel psicológico. Bueno, el ascendente ya les mostré que es el punto del espacio donde el horizonte secciona la eclíptica al este. Es el horizonte oriental o la cúspide de la primera casa. El ascendente determina una gran parte de la apariencia corporal y la constitución del individuo, y con ello va la salud. Su herencia, su personalidad. Personalidad, recordemos que viene de persona, máscara,
por lo tanto no es real, sino es una especie de disfraz. Una forma de representar su personalidad. Hagan de cuenta que se tiene, por ejemplo, una persona trae unos lentes rojos y el mundo lo va a ver de color rojo, pero otra persona trae unos lentes azules, por lo tanto su percepción del mundo, a diferencia del rojo, va a ser azul, va a ser muy diferente. Entonces, el ascendente determina cómo yo veo al mundo, cómo lo percibo, con qué tonalidad o con qué color. Entonces ya depende del signo. Entonces el ascendente nos da las tendencias generales y el temperamento. Entonces, esto también depende mucho, mucho, mucho del regente. Vamos a suponer que una persona en su personalidad pues es muy directa, a veces muy agresiva y muy hiriente. Pero decimos, pero tiene ascendente Piscis, ¿cómo puede ser? Pues sucede que el regente Júpiter o Neptuno está en Aries. Entonces ya vean cómo aparte de que no representa mucho de las características de Piscis, sino de Aries, es por el planeta regente. Entonces nosotros vamos a complementar el signo que está en el ascendente con el planeta regente. Es muy básico y muy importante. Si nada más ven el ascendente, no les dice gran cosa. Entonces mucha gente dice, es que yo soy ascendente tal, y con eso queremos representar al mundo. No es suficiente, hay que ver el regente. Y todavía los contactos que tenga el regente. Vamos a ver qué es el planeta regente. En toda carta natal siempre tiene un planeta regente o un gobernador. Algunos autores le llaman el ángel de la vida. ¿Por qué? Porque es un planeta que representa el vivir, la sobrevivencia. Y hay otra casa que representa el ángel de la muerte, para algunos autores, que es la casa 8. Entonces, en contraste con la casa 8, la casa 1 representa el ángel de la vida. Entonces dice, él es el planeta que rige el signo zodiacal que atraviesa el horizonte ascendente, o sea, es el ascendente. El signo sobre la cúspide de la primera casa. Todos saben qué signo está en su primera casa, porque todos saben cuál es su ascendente. Este gobernador determina el tipo planetario del individuo y a partir de esto sus disposiciones generales, su forma y su temperamento. Las indicaciones del gobernador se combinan no solo con las del signo ascendente, sino también con el gobernador y sus aspectos. Es lo que les decía. Si son Libra, por ejemplo, ascendente Libra, su planeta regente de la carta va a ser Venus. Si su ascendente es, por ejemplo, Sagitario, el planeta regente de toda la carta va a ser Júpiter. Y se supone que ya estudiaron los regentes de cada signo. Entonces ya no debía haber problema. Ahora vamos a ver medio cielo. Medio cielo es lo más arriba de la carta natal. Maestro, ¿a eso se refiere usted cuando dice que es marciano? ¿A que el regente de su ascendente es Marte? Esa es una parte. No basta con eso. Yo les digo que soy marciano porque yo soy ascendente Aries. Aries lo rige Marte. Pero también soy signo Escorpio. Escorpio también lo rige Marte. Pero además Marte, que es el dueño de los dos signos, tanto de mi signo solar como de mi signo ascendente, aparte está en Escorpio. Entonces matiza más la característica de Marte. Entonces así más o menos tiene que haber varios énfasis para determinar si una persona es marciana, venusina, saturnina, capricorniana. Pero no hay un 100% marciano o saturnino, jupiteriano. Tenemos una gama de todas las tendencias planetarias o influencias planetarias. Simplemente que hay uno que predomina. Y para mí el que predomina es precisamente Marte. Y de ahí se explica, por ejemplo, que yo siempre estuve muy conectado al deporte desde los 12 años y siempre en competencias y siempre en peleas y siempre en agresiones y siempre en conflictos. Entonces es la etapa marciana. Y ahora pues ya no compito más porque creo que ya estoy aprendiendo ya no
ya entendí por qué no debo de competir, porque ya no debo de estar peleando. Ya me queda claro y gracias a la astrología. Entonces, sí, ¿Qué sucede cuando el planeta, el ascendente, el ascendente está en la cúspide de la casa 1, pero en la carta natal aparece en la casa 1 otro planeta, otro signo con otro planeta, que no es, digamos, mi ascendente es Escorpio, que está en la cúspide, ok. pero en casa 1 lo que aparece es Sagitario con Júpiter. Bueno, más bien Júpiter está en Sagitario, en la casa 1, pero aunque esté Sagitario, usted es ascendente Escorpio. Vean este esquema. Por ejemplo, vean cómo aquí el ascendente es Leo. ¿Por qué el ascendente es Leo? Porque la línea, o esta línea horizontal, corta al signo de Leo. Leo empieza aquí y termina aquí. Pero sin embargo, dentro de la primera casa, que termina hasta aquí, hay un pedazo de otro signo. Vamos a suponer que usted dice que es Júpiter. Vamos a suponer que este es Júpiter y está en Sagitario. Vamos a suponer que Leo es Escorpio. Aquí está Escorpio, pero es ascendente Escorpio porque intersecta esta línea el signo. Pero aunque el planeta esté en otro signo, no deja de ser ese ascendente. Aunque Júpiter esté en la primera casa, pero ya el matiz del planeta ya no va a ser con Leo, con Escorpio. Ya va a ser con Sagitario, pero no deja de estar en la casa 1. No deja de influenciar su ascendente. ¿Qué pasa si usted es Escorpio y tiene a Júpiter? Quiere decir que es como si tuviera también ascendente Sagitario. O sea, va a tener esas tendencias por estar Júpiter ahí en la casa 1. Ok. Pero puede estar Júpiter en Escorpio o puede estar en Sagitario, eso no importa, pero eso no cambia su ascendente. ¿De acuerdo? Sí, sí entiendo. Ok. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿O ya continuamos? Maestro, usted menciona que pues, la casa 1 es como nosotros nos mostramos a los demás, el ascendente. Pero usted mencionaba que si el regente de ese ascendente está en otro lado, coge también ese signo. Claro, Entonces, totalmente. sería una mezcla entre el otro signo y el ascendente, lo que vende. Así es. Así es, sería ok. una mezcla entre su ascendente más donde está el dueño de ese signo. O sea, vamos a Ok. suponer que por ejemplo, usted es su carta. Ascendente Leo. O sea, usted es una persona que le gusta la parte. ¿Perdón? Que Sandra tiene que apagar el micrófono porque se escucha la voz suya con eco. Sí, apaguen su micrófono, por favor. Entonces, vamos a suponer que todos somos ascendente Leo. Entonces, yo digo, pues es una persona fina, elegante, que le gusta lo mejor, una persona con una visión de que le gusta lo más exquisito, lo más refinado, que son características de Leo. Y eso es una persona altiva, una persona, pues, de clase. Yo tengo que combinar, por ejemplo, en esta carta, tengo que combinar también dónde está el dueño del signo. Entonces yo busco que el dueño del signo es el Sol, porque es Leo. Y el Sol está en Libra. Entonces yo tengo que combinar las características de Leo con las de Libra. Entonces a todo eso que dije, yo le voy a poner las características de Libra, que es una persona cálida, agradable, simpática, muy sociable, pero también muy indecisa, pero también a veces con una facilidad de palabra, o que le gusta el glamour, le gusta todas las cuestiones de no extremos. Entonces ahí ya estoy combinando. Más aparte, las conexiones que pudiera tener este planeta. Vamos a suponer que tenga una cuadratura con Saturno. Bueno, aquí no es cuadratura. Vamos a suponer, entonces también es como si estuviera ascendente Capricornio. Entonces también tengo que interpretar de esta conexión del Sol con Saturno. Entonces la persona también va a tener un matiz en su personalidad tipo saturnina. O sea, a veces va a mostrar momentos de pesimismo, momentos de desaliento, o a veces va a ser una persona
rígida o muy inflexible. Y entonces así vamos armando el matiz de nuestra personalidad. Entonces, como ven, no nada más basta el signo ascendente para determinar la personalidad. ¿De acuerdo? Profesor, pero cuando todas las casas empiezan con 28 grados o 29 grados, ¿qué significa eso? ¿Que te quedaste a deber algo o te faltó hacer algo? No, 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 no. Todos los signos lo podemos dividir en 3 partes. Esos se llaman decanatos. Entonces, si usted no está en los últimos grados de los signos, entonces cada decanato tiene influencia de otro signo. Vamos a suponer, por ejemplo, aquí hay 10 grados, acá hay otros 10 y acá hay otros 10. Juntos todos los signos tienen 30 grados, o sea, 10, 20, 30. Vamos a suponer que este ascendente, no vamos a suponer, está en el último decanato. El primer decanato lo rige el planeta dueño del signo, de este mismo signo. O sea, aquí está Leo, por ejemplo, está el Sol o Leo. Luego el siguiente decanato está en el siguiente signo de fuego. ¿Quién es el siguiente signo de fuego? Sagitario. Entonces el segundo decanato va a estar regido por Sagitario. Y luego, como en este caso es el tercer decanato, el tercer signo de fuego, que es Aries. Entonces, si está en los últimos grados, por ejemplo, el ascendente, va a tener influencia del signo de Leo, de Libra y aparte de Aries, porque Aries está en su tercer decanato. Entonces, aparte va a tener las características arianas. O sea, si de por sí el ascendente es fuego, pues va a aparecer doble fuego porque también tiene un matiz o un submatiz ariano. Y así todos los signos, todos los ascendentes, hay que checar el decanato. Entonces, el decanato es muy fácil de sacar. Siempre en cualquier signo, vamos a suponer Cáncer. El primer decanato está regido por el mismo signo, que es Cáncer, que es agua. El segundo decanato, el siguiente signo que le sigue de agua, que en este caso es Escorpio. Entonces, Escorpio va a regir el segundo decanato. El tercer decanato, el tercer signo de agua, que en este caso es Piscis. Entonces, ya depende en dónde está, digamos, un planeta o el ascendente o el Sol, por ejemplo. Cualquier planeta o el ascendente, vamos a suponer que ahorita el ascendente, vamos a suponer que también estuviera en el segundo decanato. Entonces, esta persona, aparte de tener características Cáncer, va a tener un submatiz escorpiano, porque es el siguiente signo que rige el segundo decanato. Entonces, eso también tiene influencia en la personalidad del individuo. Entonces, como ven, no es nada más que tu ascendente y ya con eso lo definimos. No es tan sencillo. Hay un matiz, hay una complejidad y por eso es que no somos, digamos, en una persona 100% el signo o 100% el ascendente. Hay otros matices que se ven. Maestro, esto también es para el, o sea, no solamente para el ascendente, sino también para el signo solar y en todas las Sí, en cuestiones. cualquier planeta ascendente, lo que ustedes quieran sacar, también se sacan los decanatos. Pero sáquenlo del Sol, sáquenlo de los ascendentes o sáquenlo de la Luna. Y con eso tienen más información. Yo, por ejemplo, mi Sol está en Escorpio, como les había dicho, en el tercer decanato. Si el primer decanato es el mismo Escorpio, el segundo de agua es Piscis y el tercer decanato es Cáncer. Entonces yo muchas veces me preguntaba por qué yo tengo muchas características así, muy de que quiero estar en la casa, quiero una paz de hogar, una familia, unos patitos, un laguito, y algo así como de un hogar bien, pues ahora sí que bien idealizado. Y claro, cuando voy descubriendo el tercer decanato, pues me doy cuenta que el matiz del Sol por decanato, pues está en Cáncer. Y por eso esa tendencia. Y ahorita yo, por ejemplo, lo vivo con mis hijos. Prácticamente, pues, yo la hago de mamá de mis hijos, aunque tienen su mamá, pero parece que yo soy la mamá. Estos chavos nada más llegan y avientan la ropa sucia y yo la tengo que lavar y yo no tengo obligación, pero sin embargo lo hago y siento satisfacción, que es lo peor. Y digo, no puede ser. No puede ser que me esté convirtiendo en la mamá gallina, pero porque mi Sol está en el tercer decanato. Entonces, por eso lo entiendo. ¿Se dan cuenta? Maestro,
Entonces, y yo en mi ascendente tengo el signo de Aries, está en el tercer decanato, tendría características de Sagitario, pero si mi Sol también está en Sagitario y está también en el tercer decanato, tengo también, o sea, tengo características de todos los signos de fuego. Sí, así es. Entonces Gracias. usted es muy impetuosa. O sea, ahí hay mucha fuerza y hay mucha voluntad o mucha necesidad de la acción. Habría que ver cómo canaliza toda esa fuerza, toda esa energía. ¿Verdad? Gracias, maestro. Sí. Bueno, Maestro, seguimos entonces. Sí, adelante. ¿puedo preguntar a ver si entendí? Entonces, dijo que las casas se dividían en 3 decanatos. Las casas no, los signos. Ah, los signos. Sí, no las casas, porque las casas son irregulares. Las casas no son del mismo tamaño. En cambio, los signos todos son de 30 grados. No hay signo que tenga 25, 28, no. Todos los signos son de 30. Las casas sí. Por ejemplo, aquí vean esta casa, la casa 10, y sus opuestas son muy amplias. Vean esta casa, la 8, está muy chiquita. Entonces, aquí las casas sí varían en tamaño, pero los signos no. Entonces, los decanatos se aplican a los signos. Y todavía hay otra división de los del signo. Se pueden dividir en 12 partes. Entonces, vean todavía más información, más a detalle. Pero bueno, ya eso es todavía más analítico en la carta, en el mapa. ¿Sí, Sonia? Entonces, creo que no entendí. Entonces, si los 3 decanatos son de los signos, si por ejemplo mi sol está en medio de un signo, ¿sería el segundo decanato? Sí. ¿A cuántos grados está tu sol? A 15 de Sagitario. Ok, 15 de Sagitario está en el segundo decanato. Conten de 0 a 10 sería el primer decanato. De 10 a 20 grados, segundo decanato. De 20 a 30 o a 29 grados está el tercer decanato. Entonces 15 está a la mitad, exactamente a la mitad del signo. Entonces, ¿De qué signo? ¿Sagitario? de Sagitario. Ok, entonces el primer decanato correspondería a Sagitario, que es el mismo signo. El segundo decanato después de Sagitario es Aries. Entonces tú tendrías un subtono o segundo matiz de tu sol ariano. O sea, tú tienes que ver si te identificas con esas características como si tu sol estuviera en Aries. A veces eres directa, a veces eres franca, a veces dices las cosas como son, a veces te falta tacto, diplomacia, o a veces eres agresiva. Tú puedes... Todo junto. ¿Ves cómo sí aplica el decanato? Entonces, a ver, entonces el primer decanato me dijo que Sí, sería, sí, adelante. el primer decanato sería Capricornio, ¿así me dijo? ¿O ya me perdí? El primer decanato corresponde al mismo signo. Si Oh, eres al mismo Sagitario, signo. si eres Ajá. Sagitario, primer decanato es de Sagitario, o sea, el primer signo de fuego. El segundo signo de fuego, Sagitario, después de Sagitario sigue Aries. Recuerden que son 3 signos de fuego. Entonces el segundo decanato representaría el siguiente signo después de Sagitario. Nada más sigan la ronda zodiacal. Sagitario, vamos buscando el segundo de fuego, está Marte. Y el tercero de fuego está Leo. Sería en ese orden. Pero el primer decanato siempre es el mismo signo. Entonces, si el sol estuviera en una casa de agua, se dividen los 3 decanatos, pero No, son los casa signos de no. agua. Casa no, Digo, signo. signo. Así Serían es. los 3 signos de agua o de Ajá. aire. Oh, ok, gracias. Sí, sí, por ejemplo, si me estás hablando de Piscis, el primer decanato sería Piscis. Y ya en ese orden tomas como esa base y ya el siguiente buscas el de agua, que sería Cáncer. Y el tercer decanato, el siguiente de agua, que es Escorpio. Ay, gracias, maestro. Sí, bueno, seguimos entonces. Entonces, les decía que estábamos viendo el medio cielo. Ya me perdí que estábamos viendo. El ascendente. El ascendente. El gobernador o el planeta regente. ¿Lo terminamos de ver o no? ¿Se combinan solo con signos?
En ese estábamos cuando alguien preguntó que qué pasaba cuando en la casa no había planetas, maestro. Ok, entonces el gobernador o planeta regente es el planeta regente de toda la carta y es el dueño de su ascendente la mayoría de las veces, ¿eh? Esto puede cambiar cuando un planeta está muy conectado con todos los demás. Entonces se podría tomar como planeta regente de la carta ese plan que tiene una importancia o relevancia por sus contactos con casi todos los planetas. Si no es así, el planeta regente de la carta o el dueño de la carta natal es el planeta dueño de su ascendente. Y ustedes compruébenlo si el planeta dueño del ascendente, en el signo que está, si manifiesta su personalidad o su carácter. Entonces eso lo hacen de tarea. Para mí, por ejemplo, yo soy ascendente Aries. Mi planeta regente es Marte. Y yo tengo que ver Marte dónde está. Si Marte está en Escorpio, entonces quiere decir que mi personalidad va a ser tipo escorpiana. Callado, reservado, táctico, etcétera. Todas las características de Escorpio. Más aparte las de Aries, pero las de Aries se va a matizar con el planeta regente en el signo que está. Entonces, como ven, aquí cambia el panorama de decir que son ascendente tal, porque hay que ver el planeta dispositor, planeta regente, en qué otro signo cae para complementar la información del ascendente. ¿Sí? Seguimos. El medio cielo. Estábamos en eso, el medio cielo. El medio cielo es la parte más alta del zodiaco. Pero estoy para atrás. O sea, el medio cielo es lo más alto de la carta natal. Miren, este es el medio cielo. Los planetas se supone que van ascendiendo así. Por eso van en esta dirección. Entonces, un planeta cuando llega a lo más elevado, después viene su declinación o su descenso, que va así. Entonces, el ascendente del medio cielo es lo más alto que se puede ver en la carta natal. Ahora, ¿qué quiere decir medio cielo o medio coeli? O se abrevia MC, medio cielo. Es el cenit del lugar natal o la cúspide de la 10ª casa. Este punto también es muy importante ya que rige conjuntamente con su gobernador, o sea, el planeta regente, y el sol, el destino general del individuo. O sea, yo les mencioné que, por ejemplo, este representa el origen, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos proyectar. Entonces representa la búsqueda de un individuo, hacia dónde quiere elevarse. Esto lo determina el medio cielo. Por eso le puse aquí. El sol, tanto el sol como la casa 10, representan el destino general del individuo. Su éxito en la vida, su prestigio, sus realizaciones, su profesión, sus negocios, pero también su imagen. Ahora, ¿qué pasa si una persona con su medio cielo no alcanza el éxito? Se siente frustrado. El éxito no quiere decir dinero, sexo, placeres. El éxito depende del planeta. Por ejemplo, si está Géminis, su éxito a lo mejor sería, pues a lo mejor ser locutores de radio. Su éxito representaría a lo mejor ser comerciantes. Depende del signo. Eso va a determinar su éxito personal. Éxito, exit, pues es la palabra en inglés salida. Es lo que ustedes se salen con la suya. O sea, lo que quieren alcanzar, lo que quieren, por lo que luchan para llegar a algún lugar. Entonces, este medio cielo o ese punto más alto, ¿qué pasa si la persona se siente frustrada? Por el contrario, se siente derrotada, se siente que no ha alcanzado sus metas. Pues tiene que ver la casa 10 o el medio cielo con el progenitor que está ahí. Por ejemplo, si está Géminis, el progenitor, digamos, geminiano, tiene que ver que a lo mejor hubo falta de comunicación con el padre. Hubo, a lo mejor, vio a los padres hablar mucho, pero poca acción. O sea, de mucho rollo y poca práctica. Entonces, o implica una mala relación con el progenitor que está representado en ese medio cielo. Entonces, de ahí deducimos en una carta natal
las dificultades que se tuvo con el padre o con la madre. Entonces es muy interesante en el aspecto psicológico cómo el fracaso o el éxito va a determinar de esa relación que tuvieron con los padres. Entonces es muy importante la figura de los padres. ¿Y qué pasa si una persona tiene resentimiento, enojo con uno de los progenitores y le toca ser jefe de trabajo? Pues va a descargar ese coraje, esa rabia o ese enojo con sus subalternos. Y no se va a dar cuenta, le van a preguntar, ¿y por qué eres así con tus subalternos? La persona va a decir, es que ni yo mismo lo sé. ¿Pero por qué? Es un enojo, es como ver el padre o la madre y de alguna manera vengarse o desquitarse. Entonces de ahí deriva que muchas personas en su trabajo, siendo de una manera que pues castrante o de una manera que no les gusta su trabajo, pero tienen que ver, hay que revisar la relación con ese progenitor. Igual la casa 4, igual. ¿Por qué la persona no despega de sus bases? Entonces tiene que ver con la relación de un progenitor. Vamos a ver los planetas ascendentes. Los planetas ascendentes son estos que van ascendiendo, que van así, miren. O sea, esta es la ascensión. Aquí bajan y aquí suben. Aquí bajan, aquí suben. A eso se refieren los planetas ascendentes. O los que están muy cerca del ascendente. O al final, esto de planetas ascendentes, se dice que los planetas que están al final de la casa 12 o en la primera casa, 50 por encima, no es 50, es 5 grados. 5 grados por encima de la cúspide y hasta 2 grados por debajo. No sé por qué le puse 20. En este caso, un planeta ejerce una influencia preponderante sobre el carácter y también en el destino y la vida del sujeto. Esta influencia es superior a la del gobernador, o sea, el regente de la carta, o se combina con ella. Vamos a ver, si un planeta está muy cerca del ascendente, 5 grados antes del ascendente, o 2 grados, yo le doy 5 grados también. Tome los 5 grados. Antes de llegar a la casa 1 o después de la casa 1. Entonces, cualquier planeta que esté aquí se le llama planeta dominante. Y es muy fuerte. Les pongo el caso de la carta de los Estados Unidos. Estados Unidos, su signo es Cáncer, su ascendente es Géminis. Y aquí, como planeta, aquí los primeros 5 grados del ascendente, o sea, de su primera casa, tiene a Marte muy fuerte, muy poderoso. Entonces, imagínense, ¿cuál es el destino de alguna manera de los Estados Unidos? ¿O cómo se evidencia ese Marte tan fuerte, tan poderoso que tiene en su ascendente? ¿Cómo lo vemos? En la venta de armas, en la carrera militar, en las guerras. Todo eso ejemplifica muchas veces el destino del país. ¿Por qué? Porque tiene un planeta dominante. Donald Trump es signo... Ay, signo que ya se me olvidó. Géminis. Bueno, no importa. No, Géminis. Géminis, Sí, creo. sí, creo que sí tiene su sol aquí. Pero tiene su ascendente Leo. Y aquí tiene también a Marte muy fuerte. A Marte y al Sol. No recuerdo si es el Sol, pero lo que sí es Marte. Entonces, igual que la carta de Estados Unidos, ese Marte tan fuerte, se llama planeta dominante, hace que su personalidad se vea matizada o tiene mucho peso en él. Realmente ese planeta. Y él lo ha dicho, que él para negociar, primero pisotea a la persona y si se deja ya ganó y si no se deja, negocia. Ese es ahora sí que su eslogan y eso es el Marte que tiene aquí. Entonces, todo planeta que es... Ay, ¿dónde está? Acá está. Entonces, los planetas ascendentes que están 5 grados por arriba o debajo del ascendente, son muy poderosos. Ustedes chequen en su carta natal qué planeta tienen dominante, que esté pegado al ascendente. Ese planeta va a ser muy trascendente y va a tener una influencia muy poderosa en sus vidas. ¿Les queda claro? Si no hay planetas, ¿se vería el signo? No, si no hay planetas, pues no hay planetas. Ah, ok. Gracias. No, porque el signo, todos tenemos un signo.
No, tenemos que ver los planetas que son fuertísimos y cómo se enfatizan cuando están cerca del ascendente. Vamos a ver otro caso de planetas en elevación. O los que están muy Maestro, cerca. Sí. yo tengo es como una herradura en mi ascendente. Eso no es, No, no es un plan. no tienen que ser planetas. Ah, ok. Ese es el nodo, el eje Oye. nodal. Eso se buscan entonces en la casa 12. Pegado al ascendente. Sí, Lo que está antes del ascendente o después del ascendente, que no pase de 5 grados. que no Entonces, pasa. como vean, las casas son muy importantes. Entonces, 2 grados en casa 5 grados. No, 5 por eso. grados. Si hay uno en 2 grados, ese no es entonces. Sí, claro. La tolerancia son 5 grados. Antes o después. Si está a 2, pues con mucho más razón está más fuerte. Entre más se pegue al ascendente, va a estar más fuerte ese planeta. Entre más se aleje, por ejemplo, si están los 5, pues la tolerancia es el límite. Si ya está 6 o a 7, ya no, tal vez ya no tenga tanto poder como el estar dentro de los primeros 5 grados. Maestro, Entonces, una sí. pregunta. Entonces, por ejemplo, si tiene uno el ascendente en esa carta que tienes, Leo, y Ok. tiene un ascendente y tiene un planeta a 2 grados o a menos de 5 grados, por ejemplo, que fuera Marte, entonces tiene características de Leo más las características de Marte. Sí, así es. Por ejemplo, este ascendente está a 22 grados. Aquí está a 22 grados. Nada más que no se ve. Pero si el descendente está a 22, también el ascendente está a 22. Vamos a suponer que hay un planeta, por ejemplo, que está Marte, el mismo Marte, que está a 25 grados. ¿Cuántos grados está después del ascendente? Para ver si entra en la tolerancia. Está a 25 grados Marte. 3 grados. A 3 grados. Entonces todavía si estuviera a 27, hasta 27, estarían dentro del límite de los 5 grados. Ahora, si está a 22, antes del ascendente, sería 22, 21, 20, 19, 18, 17 grados. Tuviera 17 grados, o 18, 19, 20, o 21, 22, el planeta es dominante, es fuerte el planeta. Pero si estuviera a menos de 17 grados de Leo, o sea, más hacia atrás, ya no sería dominante. Eso es muy importante que lo aprendan porque todos tenemos planetas dominantes. Y tiene uno Bueno, que no sacar todos. la cuenta, ¿verdad? Porque si no, yo ahorita estaba confundida porque decía 18 grados, pero no está cerca, nada más por las figuritas. Sí, no, tienen que ver los grados, exactamente los grados. Ahí sí tienen que verse por los grados, no por la apariencia o la imagen, porque a veces la imagen se distorsiona. Uf, ya me había asustado. Ahorita vemos un caso. No se Gracias. angustien. Vamos a ver el planeta en elevación, o los que están muy cerca del medio cielo, o cúspide de la 10ª casa. 5 grados de la cúspide o sobre la cúspide de la casa 10 hasta, híjole, no sé por qué aquí ahora 200. Igual 5 grados. Son 5 grados antes o después de la 10ª casa. Un planeta en esta posición ejerce también una influencia preponderante sobre el destino del sujeto y sus posibilidades. Entonces, vamos a ver. Es para atrás. Este es el medio cielo. Por ejemplo, bueno, aquí no dice los grados de Urano. El medio cielo está a 13 grados. Vamos a suponer que Urano estuviera a 10. Entonces está a 3 grados, o sea, dentro de la tolerancia de los 5 grados, y también es un planeta dominante y muy fuerte que va a marcar el destino de la persona. En mi carta natal yo tengo aquí a 4 grados Saturno. Mi medio cielo está a 5 grados. Entonces Saturno es un planeta dominante. Esto es para bien o para mal. O soy demasiado rígido, o demasiado estricto, o demasiado inflexible, o soy demasiado responsable y práctico. Depende.
Depende ya la configuración, depende de este planeta, qué aspectos tenga o qué le lleguen o cómo se conecta con los demás planetas. Si este planeta, vamos a suponer que es Saturno, y está mal conectado con otro, entonces todo ese potencial que tiene va a ser tal vez para ser mal utilizado esa energía de ese planeta. Entonces ustedes tienen que checar el medio cielo 5 grados antes y 5 grados después de la casa. Y se puede decir que es un planeta dominante. Estos son los planetas más fuertes que se pueden dar dentro de la cúspide o cerca de la cúspide del medio cielo y el ascendente. También se puede dar en la casa 7 y en la casa 10, que son los opuestos de estas dos cúspides. Pero ya es un poco menor que estas dos. Estas sí son muy poderosas, estas dos puntos de la carta natal. Aquí también, si tienen otro planeta muy cerca de estos ángulos, se llama planetas cerca de los ángulos, se hacen muy fuertes, pero todavía más fuerte es el medio cielo y el ascendente. ¿Sí está claro? Bueno, seguimos entonces. Planetas angulares. Son los planetas situados en los ángulos del tema cerca de la cúspide 1, 4, 7 y 10, es lo que les acabo de decir. O sea, todo planeta que está en esta cruz del ascendente, descendente, fondo del cielo y medio cielo, todo planeta que esté cerca, aquí le podemos dar una tolerancia mayor. Digamos hasta, por ejemplo, hasta 6 grados a lo mejor. Se hacen también fuertes, pero más fuertes cuando están muy cerca del medio cielo y el ascendente, pero de todos modos no dejan de ser dominantes que estén en esta cruz. Son planetas muy fuertes. Hay una compañera que tiene, por ejemplo, aquí en el fondo del cielo, tiene la Luna y Neptuno como planetas dominantes. Y esta persona es psíquica, precisamente por ese potencial que tienen estos dos planetas en el fondo del cielo. Y esos dos planetas da esa facilidad o predisposición. Bueno, seguimos. Planetas por encima del horizonte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa el tener todos los planetas en este hemisferio? Vamos a dividir la carta en dos partes. La división es a través del ascendente-descendente. Entonces hay una parte hacia arriba y una parte hacia abajo. Parte superior, parte inferior. Algunos tenemos muchos planetas arriba, otros abajo. Entonces vamos a ver qué significa. Planetas por encima del horizonte, las casas 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Todo esto es este hemisferio. Y vamos a ver su significado. Cuando los planetas están por encima del horizonte, poseen una mayor fuerza e indican ciertas cosas se van a manifestar abiertamente, dando resultados en el mundo exterior. La mayoría de los planetas situados sobre el horizonte otorgan más oportunidades de una vida de experiencias positivas, de promesas, de realizaciones efectivas, de evolución y del progreso. O sea, quiere decir que la tendencia de estas personas es una búsqueda hacia lo social, hacia el reconocimiento, hacia el éxito, hacia la proyección o a la autorrealización a nivel social o profesional. Eso es lo que significa cuando los planetas están arriba en el hemisferio superior. Vamos a ver el caso contrario cuando están abajo, que tienen que ver desde el ascendente hasta la casa 7, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, la 7 porque empieza ya el otro hemisferio, hasta la casa 6. Estos planetas tienen menos magnetismo, representan un periodo de descanso y de reflexión sobre las cosas pasadas. La asimilación de estas, la mayoría de los planetas por debajo del horizonte da pocas oportunidades en la vida y el individuo debe contar sobre todo con sus propios esfuerzos, experiencias y progresos psíquicos básicamente. Es un enriquecimiento de la vida interior. O sea, ¿qué quiere decir? Que el individuo
le interesa más sus raíces, sus costumbres, sus hábitos, su familia, su hogar, y no le interesa tanto desarrollarse tanto social o profesionalmente o interactuar con las demás personas. Le interesa más el recogimiento. Yo tengo dos casos. Uno es de mis dos hijos. Mi hijo, el mayor, tiene sus planetas aquí. Y él se puede estar aquí en la casa, encerrado, y no salir para nada. Y el otro tiene todos los planetas arriba. Y el otro simplemente, que es raro verlo aquí en la casa, lo veo por ratitos, porque este más se va hacia la vida social, más proyectándose o interactuando más con los demás. Y este va más en recogimiento. Sobre todo si los planetas van más hacia el centro, o sea, hacia la casa 4. Y aquí también si los planetas van hacia la casa 10. Entonces, eso es lo que significa estar por debajo o arriba del horizonte. Pero hay otra parte también, otros hemisferios que se dividen, tanto izquierdo como derecho. Entonces, vamos a ver los planetas orientales. Esto se refiere a la casa 10, 11, 12, 1, 2 y 3, que serían estas. Ah, sí, ya me confundí. La casa 10, 11, 12, sí. Casa 10, 11, 12, 1, 2 y 3. Todo es hemisferio izquierdo. Todo este hemisferio izquierdo tiene que ver con el yo. El hemisferio derecho tiene que ver con el tú. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay muchos planetas que están cargados de este lado, quiere decir que la persona se preocupa por sí misma, por su desarrollo personal, por su identidad, por reafirmar su propia persona. Si están del lado derecho, tiende a interactuar, es el tú, tiende a interactuar con los demás, a relacionarse con los demás, o hay dependencia con los demás. Y los acontecimientos de su vida van a estar determinados por otras personas o por acontecimientos externos. En cambio, esta persona va a regir su destino, va a hacer su destino, va a tomar las riendas de su propia vida. Vamos a ver qué les puse en el apunte. Cuando los planetas están por encima, no, esta no. Los planetas orientales representan las fuerzas y energías latentes a punto de manifestarse y de activarse. Gran futuro y realizaciones a la vista cuando son mayoría. Su acción es similar a los planetas situados sobre el horizonte. Pero el individuo actuará sobre todo para conseguir su progreso y evolución personal. Todo para sí mismo, o sea, todo. Son personas, como representa el yo, son personas de que a veces muy egoístas, a veces muy individualistas, a diferencia de los planetas que están del otro lado del hemisferio, que es la 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que representan frutos o resultados de la vida, el objetivo alcanzado. Cuando son mayoría, el individuo dirige su actividad hacia los demás. Su objetivo es ayudar y hacer disfrutar a sus semejantes de los frutos de su propia experiencia. O sea, se entregan, en una parte elevada se entregan a los demás a través del servicio. En otra tendencia menos evolucionada, hay dependencia de las demás personas. Su vida o su destino está determinada por influencia de otras personas. Y ahí ustedes tienen que checar dónde están cargados los planetas. Si del lado izquierdo de la carta o lado derecho. Lado derecho asócienlo con el tú, lado izquierdo con el yo. Vamos a ver reparto equilibrado o armónico. Esto es cuando los planetas están bien repartidos en toda la carta. Cuando en toda la carta no hay acumulaciones o no hay montón de planetas o no hay acumulación, esto indica siempre una personalidad equilibrada y con muchos intereses. O sea, quiere decir que esta persona se enriquece en muchas áreas de la vida, que le interesa esto, le interesa lo otro, o sea, cosas muy versátiles o muy diferentes. Y la persona puede actuar en varios campos de la experiencia, pero esto es muy raro verlo también. Por lo menos yo no lo he visto mucho así, que estén repartidos así equitativamente, pero sí lo hay. Entonces, implica una armonía vital
y un interés de diferentes áreas de la vida. Luego vamos a ver cuando es el caso contrario, cuando están acumulados por paquetes. Representa a veces desequilibrio. La persona va a ser unilateral en sus posibilidades y manifiesta una falta de equilibrio. Puede ser un especialista en una cosa, pero va a carecer de una cultura general o de armonía de carácter. De igual forma, el destino será desigual. El individuo realizará demasiadas cosas en determinados momentos y demasiado pocas en otros. Vamos a ver este mapa que puse a ver cómo está. Por ejemplo, aquí la mayoría de los planes están abajo. Esto implica introspección, búsqueda hacia el yo interno. Ahora vamos a ver por hemisferios, que hay 1, 2, 3, 4, 5, y acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están equilibrados los hemisferios. Quiere decir que tanto tiene interés el desarrollarse por sí mismo, el actuar por sus propias decisiones, como también interactuar con los demás. Aquí los planetas están equilibrados. Pero vamos a suponer que, bueno, en el apunte que vimos anterior, que todos los planetas están bien repartidos. Recuerden que cada casa es un área de la experiencia. Entonces, si están bien repartidos, tiene mucho interés en determinadas áreas de la experiencia. Entonces, pero si estuviera por paquetes, que está muy concentrado aquí los planetas, y aquí están casas vacías, entonces ahí es donde en unas partes es excelente, pero en otras partes o áreas de la vida, pues le falta desarrollarse. Y bueno, pues hay que, para ver si realmente tiene que desarrollarse o desarrollar esas áreas vacías, hay que ver cuál es su proyecto de vida. Porque puede ser que no necesite la influencia de esos signos o casas, o puede ser que sí los necesite. Eso ya lo va a determinar sus necesidades de vida. Y eso lo vemos a través del Sol. Reparto equilibrado. Varios planetas en una casa. Una casa que contiene varios planetas se debe de considerar muy en particular, se le debe poner atención. La causa del bien o del mal significada en estos planetas provendrá de las casas a las que son regentes. O sea, si hay, por ejemplo, 4 planetas en una casa, hay que ver esos planetas de dónde son dueños. Porque si son dueños de la casa 8, de la casa 12 o de la casa 6, quiere decir que en esa casa va a experimentar situaciones de enfermedad, de hospitalizaciones o cirugías. Entonces, pues no tiene nada de agradable, ¿verdad? Que esos planetas sean dueños de esas casas. Por el contrario, si esos planetas son dueños de la casa 5, la casa 2, la casa 7 o la casa 11, pues está muy bien porque esa persona va a tener un destino más holgado, más satisfactorio, o con menos luchas, o con menos esfuerzo. Entonces, de aquí tenemos que considerar, esto no tómenlo como nada más como pues, ¿cómo se puede decir? Como algo que ahorita no lo tienen por qué saber a profundidad. Entonces, tienen esas consideraciones. El regente de esta casa, si se halla en ella. Hagan de cuenta que si hay varios planetas, pero el dueño de esa casa está en esa misma casa. Vamos a suponer que la casa 7, por ejemplo, la del matrimonio, está en Leo. Entonces el dueño de esa casa es el Sol, pero el Sol se encuentra ahí mismo en esa casa. Entonces esto ya es una consideración para considerar como una ventaja. Vamos a suponer que no está la casa 7, no está en Leo, está en Aries. Pero sucede que está el Sol en esa casa y el Sol se exalta en Aries. Entonces, punto a favor. Esa casa va a tener mucho beneficio. Y el segundo enunciado es el que posea una analogía con la casa. Vamos a suponer que está el signo de Libra. No, que está el signo de Sagitario, pero que está Venus ahí. Entonces Venus tiene una analogía con la casa, porque Venus también representa las cuestiones jurídicas, la justicia y el equilibrio. Entonces va a estar cómodo ese planeta, porque hay una analogía de esa casa con el planeta.
Y el siguiente enunciado, el que esté más próximo a la cúspide de la casa. O sea, dentro de esa casa, déjenme ver si este lo tiene. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que estos planetas, la casa 4, vamos a pasar estos dos acá, ya hay 4 planetas. Estos dos los vamos a poner en medio. Hay que considerar el planeta que esté más cerca de la cúspide de la casa. En este caso va a ser Júpiter. Entonces hay que considerar la importancia de ese planeta como que va a predominar en el significado de esa casa. Eso no lo tienen que manejar ahorita a nivel básico, pero simplemente es bueno que lo sepan. Maestro, pero eso es solo cuando hay muchos planetas o en cualquier caso. Sí, cuando hay muchos planetas. Porque ahí dice, bueno, pues ¿qué hago? ¿Con cuál interpreto? Se confunde uno porque no sabe realmente qué hacer, porque hay planetas que son amigos y hay planetas que son enemigos. Entonces aquí es cuando se aplica estos enunciados. Primeramente, si el dueño está en esa misma casa. Segundo, si está exaltado. Tercero, que haya analogía con esa casa, o sea, que haya familiaridad. Y otro, que esté muy cerca de la casa, de la cúspide de la casa. Solamente cuando los planetas en una sola casa. ¿Sí, de acuerdo? Qué bueno que les quede clarísimo. De acuerdo, clarísimo, nombre. Esto solamente con práctica. Pero vean que las cosas no son cualquier cosa. Y eso que todavía no empezamos a ver la casa ya a detalle. Ahora vamos a ver las dignidades accidentales de los planetas. Dignidades es donde se sienten bien, pero que no es su signo donde rigen, pero que sí se sienten cómodos en esa casa. Entonces le puse, al igual que ciertos planetas pueden estar ventajosamente situado en los signos que corresponden mejor a su naturaleza. Puede también hallarse en las casas que mejor concuerdan con su significado y en las que su influencia es mejor. Es por lo que se lo denomina de dignidades accidentales. Estas casas ideales para los planetas son, por ejemplo, el Sol, que está en casa 1. ¿Por qué? Porque marca la manera de ser, la personalidad y el carácter. Entonces el Sol aquí, pues está excelente. Además, recordemos que la primera casa siempre hay vibración de Aries. Y entonces el Sol se exalta en Aries. Entonces el Sol está estupendamente en la primera casa, para bien o para mal. Depende la conciencia del individuo. Y en la casa 10, que es lo más alto de la carta natal. ¿Por qué? Porque la casa 10 representa los reflectores, la fama, el prestigio, el éxito, y todo es análogo al Sol. Entonces, si el Sol está en casa 10, vamos a interpretar que la persona viene a una búsqueda de ser reconocida, de llamar la atención, de tener prestigio, de tener éxito en su trabajo, porque la casa 10 representa la profesión. Entonces, mi hija adoptiva, por ejemplo, tiene su Sol en la casa 10. Y ella, como se ha esforzado por lograr su reputación y un nivel en su casa 10, en su trabajo. Y le cuesta una de trabajo, pero está en su lucha, porque su Sol está precisamente en la casa 10. Mercurio en casa 3. A ver, maestro, perdón, ahí ya me confundí, pero ¿por qué le cuesta trabajo? ¿No debería ser más fácil porque el Sol está en casa 10? Sí, claro, pero ella tiene el Sol en Aries y está exaltado el Sol. Fíjense, está exaltado además porque está en Aries. Pero sucede que su planeta regente del Sol es Marte. O sea, porque el Sol está en Aries. Y Marte está en Capricornio, en la casa 6. Y Marte está en conjunción con Neptuno. Entonces Neptuno lo eclipsa, le baja las pilas a Marte. Y en Capricornio lo hace que esa frescura de Aries o esa impulso o esa vehemencia o esa iniciativa de Aries se ve más un poco eclipsada por Capricornio, porque Capricornio es más de reserva, más de cautela, más de reflexión,
o más de sentimiento de rechazo. Y ahí es donde se le dificulta. Entonces hay que considerar todos esos factores. Como ven, no es fácil interpretar una carta natal. No es tan sencillo, es todo tener primero el abecedario y la astrología para luego hacer combinaciones. ¿Sí? ¿Le queda claro, Yola? No, ya me quedé más confundida, pero usted sígale, maestro. Gracias. Bueno, ahorita les muestro la carta de mi hija, si Sí, quieren, gracias. para que les quede claro. Venus, por ejemplo, Mercurio en la casa 3. Pues Mercurio, la casa 3, pues es la casa de Géminis. Por lo tanto, Mercurio, sea el que signo que esté, pero si está en la casa 3, pues va a tener familiaridad con la casa. Por lo tanto, pues va a tener una ventaja la persona si sabe utilizar ese Mercurio, porque es análogo a la casa 3, a Géminis. Aunque la casa 3 tenga Capricornio o Sagitario o Libra o cualquier signo, pero ahí Mercurio es como si estuviera en su signo, aunque no está en su signo. Está en otro signo, pero está en la casa 3, que es de Géminis. Y Venus en la casa 5 y la casa 7. Ahora, ¿por qué Venus se siente bien o dignificado en casa 5 y casa 10? Venus es el principio del amor, de los sentimientos, de lo agradable, de los placeres. ¿Y qué mejor casa que la casa 5, que es de los placeres? Y la casa 7, que es del matrimonio. Y del matrimonio, pues es el amor y te quiero mi vida y te quiero para siempre y cosas así muy románticas, ¿no? Muy tiernas. Pues, Venus ahí pues, se siente cómodo, ¿verdad? Júpiter en casa 2 y en casa 9. ¿Por qué se siente cómodo en casa 2 si es la casa de Tauro? Pues porque el dinero, un jupiteriano que viene a disfrutar la comodidad, que da los bienes materiales, que viene a disfrutar todos los placeres que da la materia, pues en casa 2 teniendo dinero, pues cómo no se va a sentir cómodo. Y en casa 9, pues casa 9 es la casa de Sagitario. Y la casa 9 tiene que ver con viajes, filosofía, religión, creencias, estudios superiores. Entonces Júpiter se siente cómodo, aunque no esté en el signo de Sagitario, pero está en la casa 9, que es análogo a Sagitario. Y Urano en la casa 11. Urano no importa el signo que esté, pero si está en la casa 11, pues la casa 11 vibra con Acuario. Por lo tanto, la casa 11, Uranus va a estar ahí cómodo, satisfecho. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a tener libertad, en ideales, en proyectos, en anhelos, etc. Y finalmente Neptuno en la casa 9. Pues Neptuno en casa 9 también porque tiene que ver con los viajes, pero sobre todo con la espiritualidad, las creencias, la religión. Entonces Neptuno se siente cómodo en la casa 9, porque la casa 9 es la casa de Sagitario. Y Neptuno se siente cómodo porque Sagitario también es religioso, o filósofo, o místico. ¿Sí les queda claro? Hasta aquí creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Más o ¿Sí? menos, maestro. Yo no tengo ningún planeta en dignidad, maestro. No se vale. Híjole, pues hay que renacer otra vez, ¿no? Maestro, ¿y por tenemos. qué no hay planeta en dignidad en el 2, el 4? Sí, así. ¿En el 2? Ajá. Pues porque no, o sea, ¿por qué quiere que haya? Es como dice, por ejemplo, las exaltaciones. ¿Por qué no hay signos donde se exalte ningún planeta? Pues porque son 12 signos y 10 planetas. No hay un planeta para cada signo. Entonces hay 10. También, o sea, los que no. Hay otras consideraciones. Profesor, independientemente del signo que esté ubicado en la casa, aunque el planeta esté en dignidad, por ejemplo, Júpiter, que esté un Júpiter en casa 9 con Virgo, es cantidad de mi pregunta, está bien, siempre. Claro, está excelente, claro. Aunque esté con Virgo. Aunque esté con Virgo. Claro, porque ahí va a tener los dos significados. Por Virgo, el análisis, el detalle, pero también la mente abstracta. O sea, una parte va a manejar la mente analítica y otra
parte la mente abstracta, la mente superior, por estar en la casa 9. Entonces, una combinación excelente con esos dos signos. O sea, O sea, es aquí, una persona que viajaría, que le gusta mucho viajar, pero que analiza muy bien su viaje. exactamente, así es, que tiene esas dos tendencias. Así es. Sí, muy buen ejemplo. Este es otro ejemplo de... Mi hija, que además es Sagitario. Ah, no, pues con mucho más razón, si es Sagitario y tiene Júpiter en la casa 9, segurísimo que o va al extranjero o vive en el extranjero o trabaja en una empresa de importación o exportación Sí. o algo con la diplomacia o algo con el comercio de telas o algo con la relación de idioma, de enseñar idiomas o algo así, tiene que ver. Ok, gracias. Ok, entonces, eso es lo que les decía, los planetas que están arriba del horizonte. Nada más que esto es más psicológico, a lo mejor va a estar muy tedioso que lo vean, pero si quieren, nada más denle una ojeada. Ya se los expliqué de otra manera. El ascendente descendente es el yo y el no yo, o sea, el yo y el tú. Este es desde un aspecto psicológico, de lo que percibo de las demás personas y lo que percibo de mí mismo. Entonces, esto, yo en mí y lo que hay fuera de mí, lo que se encuentra fuera de mí son dos polos diferentes. Pero lo que soy yo y lo que es el otro, yo busco integrar estas partes que tiene el otro en mí. Por eso es que a veces, por ejemplo, si yo soy signo Libra, ascendente, me va a hacer ruido las personas que son arianas. ¿Por qué? Porque es el opuesto de mi signo ascendente, Libra, y su signo contrario es Aries. Entonces todas las personas Aries las voy a percibir como ruidosas, escandalosas, que afectan la paz interior, pero es una parte que no está integrada, porque también esta persona tiene que integrar esta parte de Aries. Entonces aquí la búsqueda consciente, por eso se busca la pareja, y se busca una pareja que tenga estas características con un deseo inconsciente de que yo integre esa parte que la otra me puede retroalimentar o me puede favorecer o facilitar. Sí, clarísimo. Esto es lo que les explicaba. Si la mayoría de los planes se encuentra cerca del ascendente, el esfuerzo principal deberá dirigirse al desarrollo de la conciencia del yo, o sea, de reafirmación. Caso contrario, el que yo les decía, se encuentra cerca del descendente, el problema principal de la vida será el desarrollo de la conciencia de los... Se fue el sonido. O sea, si Sí, está se cerca fue. del... Nos Si, perdimos una parte. perdón, ¿no se oyó? Nos perdimos una parte, ya no lo escuchamos cuando empezó a hablar del descendente. Ah, ok, léanlo nada más. Yo lo único que hice es leerlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si están los planetas muy cerca del descendente, va a tener una interdependencia o una codependencia de los demás, dependiendo. Puede ser, aquí yo le puse interdependencia, pero también puede ser codependencia. Depende de la conciencia del individuo. Entonces, sobre estos puntos, es muy importante los planetas que estén en el ascendente o el descendente. Ahora, todo lo que, sí, Yo tengo 8 planetas en en el superior izquierdo y 9 superior. planetas, arriba entre las 10, 11 y 12. Ok, entonces ya nada más interprételo como lo que dijimos. Ajá. Haga su... 9 y en la parte izquierda. Ok, aquí. Entonces usted tiende a ser muy individualista. Ajá. Usted tiende mucho a jugar con el yo, con el yo-yo. Primero yo, después yo y siempre yo. Y usted busca desarrollarse a nivel personal.
no importando las opiniones de los demás, no importando si influyen o no en sus decisiones. Usted simplemente se desarrolla a su manera. Es lo que significa del lado izquierdo. Maestro, ¿Verdad? ¿nos podemos ir al receso? No hay receso porque empezamos tarde. Pero yo tengo que hacer el corte en la grabación, si no, no se graba. Ah, ok, 5 minutos entonces. Vale. ¿Les parece? Me Vale, parece. 5 minutos.